Hemos trabajado mucho, un montón. Se hablaron un montón de estupideces. En 3 años nadie nos pudo ganar. Así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos 3 años. Y que sigan llorando, es así. Que sigan llorando. Que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores. Hemos competido en todos lados. Y con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio. En este video vamos a reconstruir paso a paso cómo la U logró una de las campañas más sólidas de su historia. ¿Qué hizo este equipo para convertirse en tricampeón del fútbol peruano? ¿Por qué su versión del 2025 fue tan demoledora? ¿Qué futbolistas fueron determinantes para sostener un equipo tan dominante durante toda la temporada? ¿Y qué factores explican que ningún rival pudiera seguirle el ritmo en 2025? Universitario venía de un 2024 prácticamente perfecto, campeón en el año de su centenario en Andahuaylas, siendo un equipo tan superior que ganó el torneo Apertura, también ganó el Clausura y en consecuencia se quedó con el acumulado. No tuvo que disputar semifinal ni final, simplemente el mejor. No olvidemos que ya en 2023 habían vuelto a campeonar después de casi 10 años y lo hicieron nada menos que en Matute ante su clásico rival en una final que muchos consideran la más importante del fútbol peruano. Luego, como se comentó en 2024, sumaron el bicampeonato. Para 2025 el desafío era mayor, no solo defender la corona, sino alcanzar el tricampeonato, algo que si bien Universitario ya había logrado a finales de los 90, así como Alianza Lima y Sporting Cristal en algún momento de su historia, ninguno de ellos había sido tricampeón 2 veces. Esa era la marca que los cremas buscaban establecer. Para intentar el tricampeonato, Universitario apostó una vez más por mantener la base del equipo. La primera decisión fue ratificar a Fabián Bustos como director técnico. Su continuidad aseguraba estabilidad táctica, conocimiento del plantel y un estilo que ya había funcionado. Con respecto a los futbolistas, estaba claro que algunos se irían y otros llegarían. Del plantel campeón del 2024, 7 futbolistas se despidieron, aunque en la mayoría de los casos era un hasta luego. Uno de los casos más comentados fue el de Diego Romero. El arquero había demostrado tener mucha proyección, pero su ruta estaba bloqueada por Sebastián Britos, quien venía de ser el mejor portero del campeonato. La solución más saludable para su crecimiento terminaría siendo cederlo, aunque el error pudo haber sido que el destino sea Banfield de Argentina. Y no fue el único futbolista en esta situación. Marcos Arabia había sido clave en 2023, pero bajo el mando de Bustos su participación en 2024 cayó un papel casi terciario, así que el club optó por enviarlo a préstamo a Cusco FC. En cambio, hubo casos donde la salida fue definitiva. Nelson Cabanillas, bicampeón y jugador siempre regular, dejó la institución. Si bien tenía la técnica, lo cierto es que jugar en Universitario implica también un nivel de disciplina y entrega que pocos pueden sostener semana a semana. El carril izquierdo de hecho terminó siendo completamente renovado. Segundo Portocarrero también se despidió tras un año en el que cumplió y salió campeón, pero no alcanzó para justificar su cupo de extranjero. Su paso, sin embargo, dejó algo importante. Mostró el tipo de carrilero que Universitario necesitaba en esa zona. Faltaba encontrar un perfil similar, pero con un nivel superior. También salió Álvaro Rojas, volante juvenil, que si bien no jugó mucho, terminó siendo el canterano con más participación del 2024. Claro, sin contar a Romero. El club entendió que su etapa formativa ya estaba cerrada, pero que aún no tenía espacio en el primer equipo.
Por ello, lo cedieron al Juan Pablo II. Y si hablamos de jóvenes, hay que mencionar a Yuriel Celi. Universitario había comprado su pase, pero aún así lo envió a préstamo Deportivo Garcilaso. Sus condiciones físicas y técnicas nunca estuvieron en duda, pero en Universitario no basta con el talento. Antes de destacar con el balón, se exige disciplina, constancia y compromiso. Esa adaptación aún está pendiente. El último en mencionar es Christopher Olivares. Llegó y se fue, sin dejar huella. En la U, como comenté antes, la disciplina es innegociable, pero el carácter también. Puedes tener una buena técnica, pero si no estás dispuesto a pelear cada balón, simplemente no encajas. Ahora, ¿quiénes llegaron para reemplazar a estos futbolistas? El director deportivo apostó por 6 nombres para comenzar el año. Primero se necesitaba un arquero suplente dispuesto a entender su rol. El elegido fue Miguel Vargas, un portero profesional y confiable. Para un suplente era una de las mejores opciones del mercado local. Luego vino uno de los fichajes que generó más interés, Paolo Reina, el mejor lateral izquierdo peruano del torneo local, y además con proyección de una futura venta internacional. Llegó libre desde Melgar, sin pago de transferencia, lo cual fue un gran movimiento del club. El detalle que pocos miraron es que, como mencioné, Reina era el mejor lateral izquierdo, pero no necesariamente por ello el mejor carrilero izquierdo. Son dos posiciones distintas. Para complementar esa banda llegó César Inga. En el papel sería el recambio de Reina. Tenía dos características peculiares. Era un diestro jugando por izquierda y venía de actuar como carrilero toda la temporada anterior. Por ende, su adaptación al sistema en teoría no debía ser complicada. En el medio campo, una llegada inesperada fue la de Jairo Vélez. No porque fuera un mal futbolista, todo lo contrario, venía de 4 años brillantes en César Vallejo, sino porque su perfil de 10 clásico no parecía encajar en un 3-5-2. Aún así, ofrecía una variante que Universitario no tenía. Pausa en el último tercio, último pase y lectura fina entre líneas. Además, ya no ocupaba plaza de extranjero. Pero ningún fichaje genera tanto debate entre los hinchas de la U como el del delantero centro. Según ellos, no encuentran un 9 de nivel desde Jonathan Dos Santos, aunque quizá ya lo tienen y simplemente no encaja en las expectativas que se han construido. En esta ocasión el elegido fue Diego Churín, delantero conocido en Sudamérica, goleador histórico extranjero de Cerro Porteño. Su CV era bastante atractivo, sin embargo, llegaba con 35 años y con solo 5 goles en la temporada anterior. Era un fichaje que podía ser un éxito o un fracaso. No había punto medio. Finalmente, el último refuerzo en llegar fue José Carabalí. Y aquí pasó algo curioso. El club parecía inclinarse hacia un volante ofensivo extranjero, pero Bustos insistió en reforzar nuevamente el carril izquierdo. Esto llamó la atención porque esa banda ya tenía a Reina e Inga. ¿Realmente necesitaban una tercera opción? Pues Bustos, tras evaluar la pretemporada en Colombia, vio algo que muchos no. Esa zona no estaba tan sólida como se creía. La mayoría de hinchas desconfiaban de Carabalí. Había iniciado 2024 en Always Ready de Bolivia. Luego pasó fugazmente al fútbol chino, donde una lesión le permitió jugar la extraordinaria cifra de tan solo un partido. Ese historial reciente, naturalmente, generaba dudas, pero no se consideró que no hace mucho Carabalí había tenido años de estabilidad en Universidad Católica de Ecuador, llegando incluso a la selección.
Para beneficio crema, sería esta la versión que recibieron. Universitario inició la temporada como se esperaba, con firmeza y ganando casi todos sus partidos. En la primera fecha dejó escapar la victoria en Cutervo por un blooper de Sebastián Britos, pero después de ese tropiezo encadenó triunfos. En las primeras 5 jornadas, la U sumó 4 victorias y un empate, reafirmándose como el máximo candidato al título. Luego llegó la Copa Libertadores. En este video no profundizo en este torneo porque quiero centrarme en el camino al tricampeonato. En su debut, Universitario recibió a River Plate y sufrió su primera derrota oficial del año. Este resultado generó dudas en algunos hinchas, cuestionamientos que crecieron tras el clásico en Matute. Alianza y la U empataron 1-1, pero gran parte del encuentro Alianza Lima jugó con 1 menos y aún así dejaron mejores sensaciones. En este clásico ocurrió algo particular. El gol agónico de la U desató tanta emoción que Bustos celebró con el gesto del topollillo, una acción habitual en futbolistas cuando meten un gol, pero parece que en el Perú eso es sancionable. Bustos recibió 4 fechas de castigo y el club una multa de 2 UIT. Algo que frustraría a cualquiera porque la sensación de injusticia era demasiado grande. A eso se sumó la derrota ante Independiente del Valle en Ecuador, también por la Libertadores. En 3 partidos consecutivos, Universitario obtuvo un empate y 2 caídas. Las críticas hacia Bustos crecieron porque siempre existieron, incluso en su mejor momento. Se repetían frases como no juega bien o gana con suerte, muchas veces dichas por su propia hinchada. Un amigo fanático de la U me enviaba videos del equipo del 2023, dirigido por Fossati, y me decía, ¿por qué ya no jugamos así? ¿Por qué ya no tocamos el balón como antes? Lo curioso es que él se quejaba del trabajo de Bustos en pleno 2024, un año en el que la U ganó todos sus partidos en el Monumental, por lo menos a nivel local. Pero ese inconformismo no era exclusivo de mi amigo. Muchos hinchas querían chocolate, quimba y esas cosas que quiere el peruano promedio. No solo en el fútbol, sino en la vida. Curioso que ni el club con la identidad más distinta a la peruana en aspectos futbolísticos se pueda salvar de esa necesidad nacional. El equipo de Bustos quizá era menos vistoso que el de Fossati, pero era más ordenado y sólido defensivamente. Sin embargo, eso es difícil de explicarle al hincha. Con todo ese ruido encima, el 13 de abril Bustos dirigió su último partido. Desde la tribuna, por la suspensión, vio su última obra, un contundente 4-1 sobre Melgar en el Monumental. Con él, la U jamás perdió como local en el torneo local. Ganó absolutamente todo. Una locura. Entre una sanción injusta, una situación difícil en la Libertadores y una hinchada exigente hasta el extremo, Bustos optó por tomar aire. Olimpia pagó su cláusula de rescisión y él se marchó con números positivos. Quizá no en el momento ideal, pero sí con la convicción de que necesitaba un nuevo inicio. La U, mientras tanto, debía buscar un nuevo técnico. En Universitario no hubo tiempo que perder. Alguien debía asumir de inmediato la dirección técnica. El encargado de forma momentánea fue Manuel Barreto, director deportivo del club, acompañado por Piero Alba, jefe de la unidad técnica de menores.
Juntos lograron 2 triunfos clave, vencieron a Binacional como visitantes y de manera sorprendente ganaron en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores. La fe del hincha en la crema comenzaba a renacer. Sin embargo, el equipo necesitaba un técnico definitivo y el elegido fue un viejo conocido, Jorge Fossati. El entrenador que había impulsado el 3-5-2 en su momento, una estructura que encajó perfectamente en Universitario desde el primer momento, y por supuesto es el técnico que condujo al club a la ansiada estrella 27 tras casi 10 años de espera. Su salida a fines del 2023, recuerdo, no fue la mejor. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, contrato vigente para encarar el año del centenario y, presumiblemente, la intención de pedir el fichaje de Christopher Olivares, decidió dejar a la U para dirigir a la selección peruana. Y ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Pero hay momentos en los que toca dejar el orgullo de lado y tomar decisiones difíciles por el bien común. Eso hace un líder, y eso hizo el administrador de Universitario en ese momento, Gian Ferrari. Así, Jorge Fossati regresó al que parecía, una vez más, su lugar en el mundo. A pesar de que el debut de Jorge Fossati con Universitario en 2025 había sido impecable, el 28 de abril la U goleó 6-0 a UTC en el Monumental. Pronto llegó uno de los momentos más duros del año. Universitario visitó a Cusco FC, uno de los equipos más sólidos del campeonato, y fue superado con claridad por 2-0. Era la primera derrota en el torneo local en lo que iba del año. Luego, por la Copa Libertadores, la U igualó en casa frente a Independiente del Valle. Otro golpe más en una semana que se complicaba. Pero lo que desbordó la paciencia fue caer en el Monumental ante Alianza Atlético. Ese día se rompió una racha de más de 2 años sin perder como local. Y una larga seguidilla de victorias consecutivas en casa por el torneo local, repito. Sin embargo, lo peor llegó después. Un grupo de vándalos, porque no hay otra forma de describirlos, se infiltró en la tribuna de Occidente, donde estaban los familiares de los futbolistas. No entraron para exigir explicaciones ni expresar su descontento con firmeza, sino para agredir. Insultaron y lanzaron objetos al mismo plantel que había llevado la U del sufrimiento de luchar por no descender al bicampeonato. Lo trataron como si hubiera sentenciado un fracaso monumental, cuando apenas se trataba de una mala racha de 3 partidos sin trascendencia definitiva. La molestia era entendible. La actuación de la U había sido muy pobre. Fue, sin lugar a dudas, el peor encuentro del año en condición de local, pero la mayoría del equipo ese día eran suplentes. Fossati necesitaba rotar porque el calendario de la Libertadores era asfixiante. El hincha no entendió ese contexto y terminó dañando a quienes les habían devuelto la alegría. Y honestamente, ¿quién hubiera querido continuar después de algo así? ¿Qué pudieron pensar o sentir los futbolistas en ese momento? Ellos ayudaron a sacar a Universitario del hoyo de casi 10 años sin alzar la copa y devolverlo a la élite. Y por unos días malos fueron juzgados con una dureza injustificada. Recuerdo que aquel amigo crítico de la idea futbolística de Bustos me escribió lo siguiente: ¿qué le pasa al viejo? ¿Por qué hace experimentos? Si se quedaba Bustos, nada de esto pasaba. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Así es,
Quizá hay gente que debería limitarse a decir y dale U, porque viven contradiciéndose, y basta revisar internet para confirmar que mi amigo no era el único que pensaba así. Pese a todo, no había tiempo para lamentarse, la U debía seguir. En el partido siguiente, Universitario venció a Barcelona en el Monumental por la Libertadores, recuperando momentáneamente la confianza del hincha, pero el impulso duró poco. El siguiente partido fue una derrota ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional, lo que volvió a encender la frustración, ya que ese encuentro muchos lo daban por ganado y su caída hizo pensar que la apertura estaba en peligro. Aún así, el calendario era extremadamente exigente por la competencia internacional, y aunque la mayoría de hinchas no lo percibía en su real dimensión, el plantel sí tenía claro que las opciones de cumplir sus objetivos seguían intactas. Universitario sabía que aún podía pelear por todo lo que se había propuesto. El siguiente partido de Universitario era vital: recibir en el Monumental a Sporting Cristal. Un encuentro que la crema dominó de inicio a fin, y aunque el arco parecía cerrado, logró quedarse con los 3 puntos. Ese triunfo fue clave porque significó un impulso de esperanza y confianza que el equipo necesitaba. Y se notó porque tuvieron que pasar muchos, pero créanme, muchos partidos para que Universitario vuelva a caer en el torneo local. A ellos se le sumó el empate en el Monumental de Buenos Aires, en Argentina, ante River Plate. Después de 12 años, un club peruano volvía a octavos de final de la Copa Libertadores. La confianza estaba en su punto más alto, pero Universitario mantuvo siempre la humildad. Con fe, gente, con fe. Falta un poquito más, gente. No hemos ganado todavía. Vamos con fe. El sábado todos ahí en el hotel, carajo. En los últimos 5 partidos de la apertura, Universitario ganó 4 y empató 1. Resultados que le permitieron sacar 2 puntos de ventaja y quedarse con el torneo Apertura. Con ello, la U cumplió ambos objetivos trazados para mitad de año: ganar el Apertura y competir en la fase de grupos de la Libertadores. Incluso superó las expectativas al avanzar a octavos de final. Con todo el clausura por delante y los octavos de final de la Libertadores a la vista, lamentablemente ante Palmeiras, el mejor plantel del continente, Universitario necesitaba reforzar algunas líneas. Los elegidos fueron Anderson Santamaría y Jesús Castillo, 2 de los mejores futbolistas disponibles en el mercado peruano. Aunque algunos los llamaron sobras, ellos, al igual que todo el plantel, se comportaron como auténticos caballos de carrera, concentrados únicamente en avanzar. Sin mirar hacia los costados, entendieron que prestar atención a voces sin fundamento solo jugaría en contra. Universitario asumió que su mayor rival sería el propio Universitario. Fueron solo 2 fichajes, sí, pero suficientes para marcar diferencia. Un defensor capaz de jugar como líbero o stopper por cualquiera de los 2 perfiles, y un volante de contención con características que complementaban lo que ya tenía el equipo. No quisiera pasar por alto que el 22 de julio la U perdió a uno de sus mayores héroes. Por lo menos a título personal, un hombre que merece, creo yo, que su nombre sea parte de los libros de la historia del club. Gian Ferrari dejó de ser el administrador de Universitario. Decidió optar por la oferta de la selección peruana, llevándose con él al director deportivo Manuel Barreto, también de gran trabajo.
Seamos honestos, en la U hay un antes y un después de Gian Ferrari. Demostró en la gran mayoría de sus acciones gran profesionalismo, pero sobre todo pasión y amor por Universitario, devolviéndole en gran parte lo que busca todo ser vivo: la libertad. Lo que tocó fue que la SUNAT llame a un nuevo proceso de elecciones para conocer al nuevo administrador, pero el hincha y el plantel tenían ya un favorito: Franco Velasco, y para alegría de todos los que aman a la U, sería justamente él el elegido. La confianza era plena. Velasco era parte del grupo de trabajo de Gian Ferrari y se encargaba del área legal del club durante estos últimos exitosos años. Por ello, su elección significó la continuación de la visión de Ferrari, ya que decidió seguir con el mismo equipo de trabajo, sumando ahora a Álvaro Barco como director deportivo. Para cerrar de una vez el capítulo de la Copa Libertadores, Palmeiras, lógicamente, eliminó a Universitario, como era previsible ante un rival de ese nivel. Es cierto, fue un golpe doloroso, especialmente por la forma en que ocurrió. Ahora, de seguro te preguntarás, ¿hubo hinchas que reaccionaron destruyendo a sus propios futbolistas y olvidando todo lo que habían logrado? La respuesta es que sí. Siempre existen, pero a diferencia de otras ocasiones en el año, la mayoría entendió que a veces simplemente toca enfrentar a equipos muy superiores y que aún así la U ya había dado un paso gigantesco. Con la eliminación consumada, el objetivo quedó claro: enfocarse por completo en ganar el Clausura y coronarse campeón nacional por tercer año consecutivo, y lo consiguieron de manera sobresaliente. En 17 partidos, Universitario ganó 12, empató 4 y tan solo perdió 1, alcanzando 40 puntos. Una cifra extraordinaria, más aún considerando que se consagraron campeones con 2 fechas de anticipación. En esos últimos 2 encuentros, ya con el título asegurado, el equipo jugó a menor intensidad, sacando así un empate y también apareciendo la única derrota del Clausura. A nivel anual, Universitario sumó 79 puntos y aventajó por 9 al segundo del acumulado, Cusco FC. Ya, pero ¿y la distancia de Universitario con Alianza? 11 puntos. Sí, Zambrano, no 8, 11 puntos. Y con respecto a Cristal, 16 puntos. No hubo discusión en ningún momento. Universitario fue el mejor equipo del año. En este, por qué no decirlo, histórico equipo, hubo participaciones destacadas, otras cumplidoras y algunas que desentonaron. Por eso, hablaré de los que sumaron más minutos en el año. Empecemos mencionando a Sebastián Britos, quien arrancó la temporada de manera irregular, por no decir mala, ya que regaló balones en salida y fallando en la lectura de los centros. No transmitía seguridad. Quedó lejos su versión del 2024, cuando le bastó para ser el mejor portero de la temporada. A mi juicio, ese bajón estuvo influido por el problema personal que enfrentó a comienzos de año y que luego se hizo público. Con el paso del tiempo, sin embargo, para ser honestos, recuperó la confianza y volvió a un nivel competitivo. Quizá no alcanzó el rendimiento de la temporada pasada, pero sí el suficiente para tener a un portero de equipo campeón. En la línea defensiva, el siguiente nombre a mencionar es el de Aldo Corso, el capitán, y al menos para mí, un referente cuyo nombre ya quedó grabado en la historia, no solo de la U, sino del fútbol peruano. Ante ustedes, el capitán del tricampeón.
Si bien perdió la titularidad natural por factores físicos propios de la edad y por su baja estatura para la posición, prefiero quedarme con que fue titular durante la mayor parte de la temporada y con lo decisivo que fueron sus goles. Por ejemplo, el de Cusco ante Deportivo Garcilaso y el de Ayacucho en el último suspiro de aquel partido. Goles vitales para ganar el torneo Apertura y por lo tanto, goles vitales para ser tricampeón. Dicho aquello, hay que hablar de alguien polarizante. Williams Riveros. Para algunos, jerarquía. Aunque yo soy más de Tarzán, probablemente sea el futbolista con el mejor juego aéreo defensivo del fútbol peruano. O incluso uno de los mejores también en ataque. Su fortaleza es evidente y su debilidad también. Siempre ha sido así, una moneda al aire que puede darte mucho, pero también puede quitarte demasiado. Sin embargo, cuando está bajo las órdenes de un técnico como Jorge Fossati, el saldo suele inclinarse a favor. Con respecto a Matías Di Benedetto, no mentiré, nunca me terminó de convencer. Siempre creí que Universitario podía tener a alguien mejor en esa posición, y aunque esa idea no ha mutado del todo, después de 3 años he comprendido algo. Di Benedetto es un futbolista cumplidor, y lo digo como elogio, no como menosprecio. El valor de contar con alguien a quien puedes asignarle una misión y que la cumpla a cabalidad es inmenso. Fossati lo sabe y por eso nunca dejó desamparado a uno de sus caballos de batalla más fieles. Pero esta defensa no solo se explica con su continuidad a lo largo de estos 3 años. También hubo un salto de calidad. Anderson Santamaría llegó a mitad de año y marcó una notoria diferencia, un perfil distinto al que ya tenía la U. Un defensa con salida limpia, técnico y tiempista, con el nivel suficiente para jugar como stopper derecho, izquierdo o líbero. Le terminó quitando el puesto a Aldo Corso, pero con honestidad le pudo haber quitado el puesto también a Riveros o a Di Benedetto, uno de los rendimientos más altos que tuvo Universitario este año. Con respecto a Nipolo, es cierto, no ha tenido su mejor temporada, incluso diría que es la más baja en este tricampeonato. Y recordemos que Polo es un futbolista fundamental por lo que genera en ataque y por su disciplina en defensa. Se espera que con una competencia más alta pueda retomar aquel nivel que lo llevó a ser considerado por la Liga 1 el mejor futbolista de la temporada 2024. Creo que todos somos conscientes que las condiciones las tiene de sobra. En el otro carril tuvimos a César Inga, el futbolista revelación de Universitario en este 2025. Si bien la mayoría de partidos los jugó como carrilero izquierdo, muchas veces logró cubrir tanto de stopper izquierdo como de stopper derecho. A pesar de jugar a perfil cambiado por izquierda, marcó diferencia gracias a su regate y atrevimiento, llegando incluso a ser considerado para la selección peruana. Para mí, uno de los mejores defensas del fútbol peruano este año, uno de los fichajes que pasó desapercibido, pero que terminó siendo clave para el tricampeonato. Por esa misma banda hay que mencionar a José Carabalí. El carrilero izquierdo ecuatoriano cayó bocas de inmediato, veloz, con un buen 1 contra 1 y la técnica necesaria para asociarse. Le dio a la U la profundidad por izquierda que había faltado por derecha. Sus 7 asistencias respaldan su impacto. En esta temporada, Universitario reunió a sus 2 mejores carrileros izquierdos de todo el tricampeonato, Carabalí e Inga, ambos con un rendimiento superior al de Cabanillas, Portocarrero, Bolívar y obviamente que al de Reina. 2 fichajes que resultaron decisivos. Pasando a los pivotes, hay que mencionar a Rodrigo Ureña. En pocas palabras, para mí, el mejor futbolista del tricampeonato. Si dentro de unos años me preguntan quién fue el jugador emblema o el de mayor rendimiento sumando el 2023, 2024 y 2025, diría sin dudar que fue Rodrigo Ureña.
Es cierto que este año disputó menos partidos, pero en los que estuvo, que fueron la mayoría, volvió a marcar diferencias, como siempre lo hace. Si no vimos nuevamente al Ureña en plenitud de aquel 2023, no fue por una baja de nivel, sino simplemente porque tuvo menos continuidad debido a lesiones y suspensiones. Y este último punto debe manejarlo mejor, porque cuando él no está, más allá de que otros puedan cumplir, ninguno es Ureña. Y detrás de ese nivel que marca Ureña, el jugador que más se acercó fue Jesús Castillo. Llegó a mitad de temporada junto a Santa María y demostró ser un volante capaz de adaptarse al estilo de Universitario. Muchos dudábamos de si tenía el perfil que exige el club: distribución, cambios de frente, lectura para destruir y carácter. Y aunque Castillo no es Ureña, en el fútbol peruano nadie se acerca más a lo que representa el chileno que él. Ambos están en la U, lo que habla del buen ojo y del acierto que significó su fichaje. Además, puede jugar como volante mixto por derecha, dándole variantes al equipo. La inversión económica importante que hizo el club al comprar el pase de Castillo quedó plenamente justificada. Cuando no está Ureña, se siente, pero gracias a Castillo, se siente menos. Por ende, Jorge Murrugarra pasó a ser la tercera opción con la llegada de Castillo, y lo cierto es que no empezó bien el año. Cuando tuvo que reemplazar a Ureña se notó la diferencia, no solo por nivel, sino por estilos. Son futbolistas totalmente distintos. Jugar como pivote en la U exige una responsabilidad altísima con el balón en los pies, además del trabajo defensivo. Si no estás preparado para todo eso, te puede pasar factura, y le pasó a Murrugarra. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya sin la presión de ser el reemplazo inmediato de Ureña y con minutos mejor administrados, recuperó confianza. Logró jugar la cantidad justa de minutos y ser efectivo. Dependiendo del rival, su presencia puede ser demasiado útil. Murrugarra lleva garra en el apellido, y no es casualidad. Pasando a los volantes mixtos, corresponde mencionar a Martín Pérez Guedes, o simplemente MPG, una de las mayores expresiones de lo que Universitario busca en el campo: rigor físico, disciplina táctica, ida y vuelta, y presencia constante en ambas áreas. Si bien esta temporada no logró deslumbrar como en el 2024, año en el que para mí fue el mejor futbolista de la U, aquello se explica por la lesión que sufrió y que le dificultó recuperar aquel nivel sobresaliente. Aún así, siempre que estuvo disponible, le alcanzó para ser titular. A Pérez Guedes no se le evalúa por los goles o las asistencias, aunque cuando los da es un plus enorme. A él se le juzga por su movilidad e inteligencia táctica, y ahí sigue siendo determinante, sigue siendo el mejor del campeonato. A su lado estuvo Jairo Concha, quien puede ser el mejor futbolista de la Liga 1 2025. Y digo puede ser porque solo hay un futbolista que podría disputarle ese reconocimiento. Lo que sí es indiscutible es que Concha fue el mejor del torneo Apertura. Su ya célebre frase, "no me dejen patear", no es solo una broma ni una muestra de confianza, es una declaración de realidad. Concha salvó más de un partido a la U con sus remates desde fuera del área. ¿Quién hubiera imaginado que terminaría la temporada con 8 goles y 9 asistencias? Su impacto directo en el marcador fue sencillamente extraordinario. Antes, Concha era visto como un organizador correcto, con buen pie, una conducción limpia y un recorrido adecuado para el medio local. Pero esta temporada rompió por completo ese molde. Tuvo un despliegue físico notable para su perfil. Ganó divididas con determinación, y aunque no posee un regate para meterse hasta el área y marcar un gol maradoniano,
sí tiene la capacidad para provocar faltas en momentos clave y darle respiro al equipo. Conserva ese pie privilegiado que genera situaciones claras, pero sobre todo añadió algo que cambió su juego: el gol. Si no podía llegar al área conduciendo, remataba, y cuando remataba pasaban cosas. Concha incorporó el disparo de larga distancia, un recurso del que carecen la mayoría de volantes peruanos. Al principio le costó, pero con el tiempo convirtió ese remate en su principal arma. Jairo Concha es la evidencia más clara de que siempre se puede mejorar. Qué gran año ha tenido, literalmente un año de Concha. Enlazando el medio campo con la delantera aparece Jairo Vélez, quien comenzó el año como volante mixto. Con el balón cumplía buena técnica, buena conducción, claridad para avanzar, pero en Universitario para jugar en la volante se necesita un despliegue brutal. En realidad en cualquier posición hace falta correr mucho, pero para ser volante mixto en el equipo de Fossati, o sea, el que tapa subidas de laterales y centrales, el que presiona arriba y abajo, el trabajo es pesadísimo, y en ese rol se notó que Vélez sufría, y natural si es un 10 clásico. Fossati eso lo vio rápido, entendió que tenía virtudes valiosas, pero que en la volante mixta podía perderse. ¿Qué hizo entonces? Lo soltó del sacrificio y lo ubicó al lado de Valera, en el puesto que antes ocupaba Flores, y ahí Vélez rindió mucho mejor. Para mí, la mejor dupla ofensiva del año en la U fue cuando Valera y Vélez coincidieron en el campo. Vélez encontró a un Valera encendido, lo que le permitió no cargar con una cuota goleadora grande. Valera resolvía y además aparecían los remates de Concha y los goles agónicos del Tunche. En ese entorno, Vélez marcó diferencias retrocediendo en momentos puntuales para sumarse a la volante. Ese movimiento le permitió a Universitario ganar más posesión del balón, triangular con mayor fluidez y asociarse mejor. Ahora toca hablar de Edison Flores, un referente, un jugador importantísimo en la historia reciente del club. Fue clave en 2023 tras su llegada para el Clausura, decisivo en la final en Matute. En el 2024 tuvo un año irregular para su nivel, aunque en términos generales cumplió. Pero esta temporada estuvo muy por debajo de lo que se espera de él, especialmente en el Clausura. Sabemos que vive momentos personales complicados, pero la pregunta es ¿cuánto más podrá esperarlo Universitario? Su equipo extraña esa versión goleadora, conectada con el partido, esa que decide dónde pararse y darle los 3 puntos a la U. Hoy no la está encontrando, pero creo que tiene las condiciones para recuperar ese nivel. El dilema es ¿cuánto tiempo más el hincha lo va a esperar? Y hablando del hincha, hay que mencionar a su preferido, José Rivera, el Tunche. Hizo alrededor de 12 goles en 30 partidos, siendo suplente la mayoría del tiempo. Su media es impresionante, un gol cada 96 minutos, prácticamente un gol por partido. Es, sin discusión, el mejor revulsivo del fútbol peruano. Está claro que cuando es titular le cuesta un poco más, porque no es lo mismo arrancar con el partido abierto que aparecer en un juego ya instalado en campo rival, donde no tiene que recorrer tantos metros. Al Tunche le favorece eso. Que hoy no sea titular no significa que en el futuro no pueda hacerlo, porque tiene el potencial. Solo es cuestión de tiempo. Como dirían por allí, los tiempos de Dios son perfectos. La otra cara de la moneda es Diego Chorín, muy lejos de lo que el hincha esperaba. Sin lugar a dudas, su fichaje terminó siendo el peor de la temporada para Universitario. Sí, es fuerte, pero ser 9 en la U implica más velocidad, despliegue, asociación, pivoteo, juego aéreo, lectura táctica para presionar en distintos bloques y además una cuota técnica y goleadora mínima.
En resumen, Universitario necesita un delantero completo. Universitario necesita a Alex Valera. Sí, es cierto, tal vez no siempre define con la serenidad de un 9 letal de cara al arco rival, tal vez haya momentos donde se precipita y la ansiedad le gana, pero si se evalúa todo lo que aporta, que es lo antes mencionado, además de su presión, desgaste, juego aéreo, goles determinantes, jugadas que él solo se genera, dime, ¿acaso no es un futbolista impresionante? Es discutible si el premio al mejor futbolista de la temporada de la Liga 1 2025 se lo deberían de dar a Concha o a Valera. Concha dominó el Apertura, Valera dominó el Clausura, ambos salvaron al equipo una y otra vez. Valera tiene un nivel competitivo que no es común para nuestro fútbol. Valera es un 9 distinto, un tipo que rompió el molde de lo que muchos creían que debía ser un delantero peruano. Valera no es un muerto, de hecho es uno de los futbolistas con más vitalidad que yo he visto. Valera no es un cobarde, Valera es valiente, porque a pesar de que se cayó muchas veces, siempre se levantó. Y eso lo hace el reflejo de lo que es Universitario de Deportes: garra, disciplina y pundonor. Después de 3 años de críticas, incluso de su propia hinchada, espero que el fanático crema pueda aceptar que tiene un delantero de gran nivel, que no tiene nada que envidiarle a un extranjero. A Valera no hay que reemplazarlo, hay que acompañarlo, es inamovible y está a nada de convertirse, por lo menos para mí, en un referente del club. Incluso, ¿por qué no?, en un futuro capitán. Saben, no sé si lo recuerdan, pero hubo un momento en el año en el que dio la impresión de que la U arrasaba con todos. Algunos lo atribuían incluso hasta el día de hoy a que el arbitraje los había beneficiado. ¿Y qué les puedo decir? Malos perdedores han existido siempre. Personas incapaces de aceptar que alguien hizo mejor las cosas, incapaces de reconocer sus propios errores e incapaces de hacer lo necesario para mejorar. Tienes la opción de creer en comentarios sin fundamentos oficiales o en las estadísticas de la Liga 1 2025, en donde Universitario es el club que más partidos ganó, el que menos perdió, el que más goles anotó, el que menos recibió y tuvo menos penales a favor a comparación de Cusco, Alianza y Cristal. Si bien también es cierto que a comparación de estos tuvo menos penales en contra, la diferencia con los antes 3 mencionados es realmente mínima. Por mi parte, aquel momento espectacular en el que muy en el fondo sabíamos que era cuestión de tiempo para que Universitario sumara su estrella 29, lo atribuyo a que vimos simplemente a un club con nivel de octavos de final de la Copa Libertadores. Y como alcanzar ese nivel ya era una brutalidad para nuestro fútbol, porque vamos a ver, es algo que nadie conseguía desde hace 12 años, eso naturalmente colocó a la U en otro escalón de nivel a comparación del resto. Puede sonar atrevido, pero oficialmente Universitario este 2025 fue uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Te duela o no, la Copa Libertadores lo midió así, no el fútbol peruano. Por eso cuando le tocó solo centrarse en el torneo local, vimos un equipo en un nivel muy distante a comparación del resto, porque la U ya estaba en otra liga. Otros afirman que el campeonato fue aburrido o predecible e intentan restarle mérito al título de Universitario,
Cuando escuches esos comentarios, pregúntate si provienen de alguien objetivo o de alguien marcado por la parcialidad hacia otro equipo. Realmente para algunos pareciese que los futbolistas de la U debieron perder partidos a propósito para forzar una final y darle emoción al torneo, pero en realidad los jugadores se deben únicamente a la institución que representan y por extensión a sus hinchas. Si en el camino deben arrebatarles la ilusión a las demás hinchadas para entregársela a la que ellos representan, es lo que corresponde, y así lo hicieron por segundo año consecutivo. El hincha de Universitario no debería dejar de celebrar lo que su club consiguió este año. No se trata de que por haber festejado antes, deban terminar de festejar antes. Si celebran desde temprano, simplemente tienen más tiempo para disfrutar hasta que termine el año o inicie la pretemporada. Porque lo que Universitario logró en 2025, este tricampeonato quedará marcado para siempre en la historia. Los nombres y apellidos de los futbolistas que lo hicieron posible no serán olvidados, y el hincha vivirá agradecido por todo lo que le dieron a su gran amor. Universitario de Deportes fue campeón del fútbol peruano en 2025 porque consolidó un proyecto que combinó continuidad, regularidad y decisiones clave en momentos críticos. El equipo mantuvo la base del bicampeonato, sumó refuerzos puntuales y encontró solidez dentro de un modelo táctico que le permitió competir incluso en los tramos más adversos de la temporada. Además, el rendimiento individual de sus futbolistas más influyentes sostuvo esa estructura. Piezas que aparecieron en partidos determinantes, jugadores que crecieron con el sistema y líderes que impulsaron la mentalidad que caracterizó a este plantel. Ese mismo proceso explica cómo el club alcanzó el tricampeonato y una de sus mejores versiones en la historia reciente. La evolución desde 2023, la administración inteligente del plantel y la capacidad para superar rachas negativas hicieron que el equipo llegara al final fortaleciendo identidad, funcionamiento y competitividad. Todo ese recorrido táctico, emocional e individual es lo que permite entender por qué Universitario no solo ha sido campeón este 2025, sino que completó el camino hacia un tricampeonato histórico. Felicitaciones al Club Universitario de Deportes y a cada uno de sus fieles hinchas. Por otra noche como esta doy mi vida. La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano.